quiero que por favor me acompañes con tu Biblia a continuar introduciéndonos en la carta tal vez más importante de toda la Biblia, el libro de los Romanos, o la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Rápidamente voy a hacer una breve introducción, aunque ya la mayoría ha escuchado esta introducción, pero hay personas nuevas, entonces quiero darte un panorama de lo que venimos hablando y lo que venimos estudiando en cuanto a la carta a los romanos. Dijimos, la carta a los romanos es casi, podríamos decir, como estar dentro de un puente en el cual dentro de ese puente nos encontramos en una densa oscuridad, así como cantamos hoy. Y dentro de esa densa oscuridad nosotros estamos por la misma oscuridad también cegados. Hermanos, si ustedes se introducen en un lugar en el cual ese lugar estuviera cerrado sin poder entrar luz a ese lugar, lo que seguramente te pasaría es que comenzarías a divagar, ¿sí? A caminar sin rumbo. Bueno, la Biblia nos introduce en los primeros capítulos, o Pablo nos introduce, inspirado por el Espíritu Santo en los primeros capítulos, hacia esa densa oscuridad, donde no podemos ver luz. Y esa oscuridad, Pablo la llama ni más ni menos que pecado. El pecado, hermano, lo que hace es cegarnos para que no podamos comprender. Por eso el apóstol Pablo también en su carta a los Corintios dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque las cosas espirituales hay una sola manera en la cual se pueden percibir y se pueden comprender, y esa única manera es por medio del Espíritu. Entonces, si las personas están en el pecado, con sus ojos llenos de tinieblas, entonces las personas no pueden comprender la verdad del Evangelio. Por esto, hermanos, es muy importante que comprendamos que el Evangelio es una obra sobrenatural de Dios. Hace unos días alguien me dijo, esto es un tipo de doctrina, y perdón, hermanos, pero debo decirlo, esto no es un tipo de doctrina. Esto es la única doctrina que la Biblia enseña. Quiero que entendamos esto. Hermanos, nosotros todos nacemos en el pecado. Estamos en el pecado. Esto lo entendimos en los primeros capítulos de Romanos. Ahora, quiero que veas esta verdad. Nadie, absolutamente nadie de este lugar, de los que estamos acá, puede levantar su mano y decir, yo estoy aquí porque yo por mis propios medios comprendí el Evangelio. Si eso ocurriera, hermanos, deberíamos decir que, perdón, pero sos la persona más inteligente que ha pisado este planeta Tierra. Porque sin duda utilizaste todas las lógicas para comprender el Evangelio. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Entendemos que para creer en Cristo debe haber una intervención externa. Creemos eso, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie, puede creer en Cristo si no es porque el Espíritu Santo le concede el creer. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 2. La fe es un don de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede curarse su ceguera espiritual. Cuando vemos los relatos en los evangelios, no vemos a los ciegos diciendo, bueno, fui ciego toda mi vida,
pero ahora como ya entendí el Evangelio, bueno, ahora quiero ver. No ocurre así. Es la intervención divina, el Dios que se hizo hombre, el que actúa y da la vista a los ciegos. De la misma manera, los muertos no pueden levantarse de las tumbas por sus propios medios. ¿Creen en la resurrección? ¿Alguien de este lugar no cree en la resurrección? Porque estamos en un problema. La Biblia nos relata historias en las cuales Cristo resucitó a personas. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín. ¿Recuerdan aquel relato? La mujer viuda que llevaba a su hijo en el féretro y Cristo se acercó, teniendo compasión de ella, le dijo: mujer, ya no llores. La intervención divina hizo que ese niño que estaba en el féretro, siendo llevado a la tumba para no poder volver su cuerpo a recibir oxígeno y así tener latidos en su corazón, la intervención divina hizo que ese muerto se levante. Otra historia como la de Lázaro. Ya su cuerpo estaba dando señales de descomposición y Cristo le dice: Lázaro, ven fuera. Intervención divina. Entonces Lázaro, como creación de Dios, obedece a Dios, y de la misma manera que como el profeta en el valle de los huesos secos, los huesos se levantaron y vinieron a vida. Eso es el Evangelio. Hermanos, lo que la Biblia nos dice es que todos y cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Vimos en los primeros capítulos cómo la muerte reinó. Es ni más ni menos que el reino de la muerte en los primeros capítulos. Sin embargo, a partir del capítulo 3, el final del capítulo 3, empezamos a ver la luz. Y cómo Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, por medio de la fe, y solo la fe, sola fide, ahora nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. Hermanos, es importante comprender que no importa lo que vos y lo que yo crea que la Biblia dice. Lo importante es saber que la palabra de Dios es sí y amén. La buena noticia es que esta salvación de la cual hoy vos y yo gozamos no ha comenzado con vos y conmigo. La buena noticia es que esta salvación había sido prometida desde antes que vos y que yo naciéramos. Hermanos, en otras palabras, lo que nosotros vivimos hoy es ni más ni menos que las promesas que Dios hizo hace muchos años. Algunas personas creen que la Biblia está dividida en segmentos. Sin embargo, hoy vamos a ver que el sentido de la palabra de Dios son las promesas de Dios, las cuales se cumplen. Te invito a que abras tu Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer hasta el 22. Como dije hace 2 semanas,
Debemos leer la Biblia, o cuando queremos estudiar la Biblia, esto es un método, no es doctrina, pero es un método. Cuando queremos acercarnos a un pasaje de la Biblia, lo primero que debemos hacer es, muy importante, primero leerlo, ¿sí? Debes leer el pasaje. Para poder comprender algo, hermano, primero debes leer acerca de algo. La vez pasada una persona, no de la congregación, sino otra persona, me dijo: Fernando, ¿por qué estás tan seguro de que lo que vos estás diciendo es así? Bueno, en realidad, varias cosas importantes. No podemos aceptar el relativismo, porque si no, todo sería relativo y todo sería una mera interpretación. Pero además, porque como comencé diciendo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero como tercer punto importante, y esto fue, hermanos, de verdad no fue arrogancia, pero le dije: hermano, ¿sabes también qué es lo que me da la confianza para poder decirte que es así, que lo que estás diciendo no lo es? Es que yo pasé por lo menos 5 años leyendo libros acerca de eso. Y vos miraste un video de YouTube y estás queriendo debatir. Y ese es un gran problema que tenemos dentro de las iglesias. Sin embargo, debemos leer la Biblia. Si queremos aprender de Dios, si queremos conocer a Dios, si queremos incluso predicar de Dios, debemos conocer su palabra. Es imposible de otra manera. Entonces, cuando nos acercamos a leer el texto, lo segundo que debemos hacer, esto es, si utilizás el tipo de estudio que yo utilizo, que es el tipo de estudio inductivo, es preguntarle al texto. Debes preguntarle al texto. Así que lo primero que vamos a hacer es leer el texto, y luego quiero darte por lo menos unas 5 preguntas que vamos a hacer al texto y que el mismo texto lo va a responder. ¿Dale? ¿Te animás? ¿Sí? Ok, vamos entonces al texto bíblico, Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se ha dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos
a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Podríamos poner varios títulos a este pasaje. En la semana cuando preparaba el sermón, me vinieron varios títulos saliendo del mismo texto. Creer a Dios en esperanza y contra esperanza podría ser uno. Algo más sencillo, justificados por la fe. Podríamos decir que el texto habla en cuanto a eso. Pero hermanos, antes de definir el título, quiero que te acerques conmigo a hacerle algunas preguntas al pasaje. Primero quiero que notes en el primer versículo, el apóstol Pablo nos habla acerca de una promesa. Lo que deberíamos preguntar al texto es ¿qué promesa? Porque la Biblia está llena de promesas. Ahora el apóstol Pablo nos habla acerca de una promesa que Dios hace a Abraham. Entonces, la primera pregunta que deberíamos hacer es ¿qué promesa? La segunda pregunta que deberíamos hacer, o que deberíamos hacernos es ¿quién fue Abraham? Seguramente si venís de una evangélica has cantado, ¿verdad? Padre Abraham, ¿sí? Tenía muchos hijos. Yo no sé cantar, pueden, ¿eh? ¿Quién era Abraham? ¿Quién fue Abraham según la Biblia? Debemos conocer un poco más de Abraham y hoy vamos a leer un poquito acerca de él. Lo tercero, o la tercera pregunta que vamos a hacerle al texto es ¿cómo logró Abraham obtener esa promesa? La promesa que Dios le hizo. La cuarta pregunta es, y esto nos involucra a vos y a mí, es ¿quiénes son los herederos de esta promesa? Y por último, la última pregunta es ¿cómo conecta la fe de Abraham con el Evangelio de Jesús? La fe de Abraham y la promesa de Dios. La primera pregunta, entonces, ¿qué promesa? ¿Cuál es la promesa la cual vamos a leer o leímos en el texto? Acompáñame, por favor, a ver lo que dice el texto. Esta promesa, la cual Dios hace a Abraham, es la siguiente. Versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo. Entonces, si queremos hacer o dar una respuesta a la primera pregunta, ¿qué promesa? Y sabemos que Dios le hizo muchas promesas a Abraham, pero ¿qué promesa es la que Dios o la que Pablo nos está dando? Nos está hablando en cuanto a Abraham en este texto es que él sería heredero del mundo. Ni más ni menos. Ahora, hermanos, ¿qué significa esta promesa para Abraham y para vos y para mí? ¿Qué significa el hecho de que Dios le había dado a Abraham y a vos y a mí, ya me estoy adelantando una pregunta, el hecho de ser herederos del mundo? Hermanos, esto nos introduce a la doctrina, o tal vez la más importante doctrina que podemos encontrar en las Escrituras, y es la fe. Todas las personas que son redimidas de sus pecados,
todas las personas que creen en el Evangelio de Cristo Jesús y por ende pasan de ser enemigos de Dios a tener paz con Dios, se benefician solamente de la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, y esa promesa es fe. Hermanos, en otras palabras, si vos y si yo venimos a salvación y creímos en el Evangelio de Cristo, es porque Dios nos ha permitido, por medio de su promesa, beneficiarnos de la salvación. El hecho de que cada uno de nosotros, siendo no hijos carnales de Abraham, podamos venir a salvación por medio de la fe, es ni más ni menos que el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. En otras palabras, la promesa de Abraham o de Dios a Abraham es que él sería padre de multitudes. Los judíos no comprendieron esta verdad, hermanos. Ellos le dijeron al mismo Señor: nuestro padre es Abraham. Sin embargo, nosotros por la fe podemos decir: nuestro padre es Abraham. Hermanos, no podemos ser beneficiados de la promesa de Dios sin fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La promesa que Dios le da a Abraham es ni más ni menos que salvación para todos los hombres que creen en Cristo Jesús. Ahora quiero que comprendamos el contexto de quién fue Abraham. Quiero que veamos lo que el texto dice y luego vamos a leer lo que el autor de Hebreos nos habla acerca de Abraham para poder comprender un poco más. A partir del versículo 16 y al 17, el apóstol Pablo nos dice en cuanto a Abraham: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la fe firme a toda la descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Hemos, como dije, cantado una y otra vez en la escuela dominical, Padre Abraham, pero quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 19, y quiero que conozcamos un poco más quién es Abraham, a este al cual Dios le ha hecho la promesa. Versículo 8, por la fe Abraham, lo primero que el autor de Hebreos nos dice es que Abraham era un hombre de fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Lo primero que debemos decir de Abraham, como dije, es que él era un hombre de fe. Abraham entendió que quien lo estaba llamando era Dios a salir de su tierra y de su parentela. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, era un hombre pagano, ¿sí?, no justo. Sin embargo, Dios lo elige y lo llama a salir de su tierra y de su parentela, porque Dios tenía un propósito. Hermanos, el propósito era ni más ni menos que su promesa. Fíjense cómo el autor de Hebreos lo define y dice que él obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Por la fe también Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, su esposa, Abraham era casado, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. También Abraham había recibido la promesa de tener un hijo. Y Abraham no solamente creyó a Dios para salir de su tierra y de su parentela, sino que también Abraham creyó a Dios en que él le daría un hijo. Hermanos, Abraham, como dije, no era un hombre justo. Abraham era un mentiroso. Era capaz incluso de entregar a su propia mujer por temor. Era capaz de decir que su mujer era su hermana para que no lo maten. Ese era Abraham. Sin embargo, Dios lo elige, lo llama y le da una promesa. ¿Te sentís un poco identificado con Abraham? ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios te escogió? Quiero que seas sincero con vos mismo. Y yo lo voy a hacer también. Quiero que te autoexamines y que intentes encontrar el motivo por el cual Dios te eligió y te hizo heredero de la promesa. Búscalo. Sé sincero con vos. ¿Qué pudo haber visto Dios en vos para llamarte de tierra de oscuridad y llevarte al camino de la luz? Abraham era un mentiroso, un engañador, un idólatra. Casi una descripción de quiénes somos nosotros. Sin embargo, Dios en su misericordia y solamente gracia lo llamó para cumplir su propósito y su promesa. No solamente esto. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. No solamente Dios llama a Abraham, le da una promesa. Esa promesa tenía que ver con un hijo que él no tenía, el cual es llamado Isaac. Sino que a la edad, para algunos teólogos creen que Isaac tenía alrededor de 17 a 18 años, luego de darle la promesa y esa promesa cumplirse, darle un hijo, Dios le pide a Abraham que mate a su hijo. ¿Qué harías vos en el lugar de Abraham? ¿Qué te diría tu esposa? Imagínense esta escena, por favor, intenten visualizarla. De repente llega Gabriel de su trabajo y se acerca a Bruna y le dice: Bruna, estuve hoy orando todo el día y Dios me habló. Bruna le dice: wow, qué bueno, esposo. Qué bueno que estuviste orando, qué bueno que estuviste buscando al Señor. Y él: sí, estoy seguro, Dios estuvo conmigo, Dios me habló y me pidió algo. Esposo, si Dios te pide algo, dáselo. Jamás niegues nada a Dios. Y de repente Gabriel dice: vení, Leví.
Dios me acaba de pedir a Leví. Ahí está. ¿Qué diría, Luna? ¿Qué dirías vos como esposa? Este tipo se volvió loco. Adelante. ¿Qué dirías como esposa? Incluso, ¿qué dirías vos mismo de lo que estás diciendo? Lo primero que te aseguro que dirías es: esto es producto de mi imaginación. Yo no sé si en verdad Dios me habló o es que comí mucho a la noche. Buscaríamos la explicación, porque no tendría lógica, hermanos. Para nosotros no tendría lógica que un Dios, el cual es amor, pida entregar a su único hijo para sacrificarlo, ¿verdad? No tendría lógica, ¿verdad? Pero ese es el Evangelio. Porque Dios, el Padre, entregó a su único hijo para morir en una cruz por amor a vos y a mí. Lo que vos no te animarías a hacer jamás, el Padre lo hizo. Isaías 53, Él quiso quebrantarlo. Abraham creyó a Dios y llevó a Isaac para ofrecer en sacrificio a Dios a su único hijo. Sin embargo, Dios detiene a Abraham y provee un cordero para el sacrificio. ¿Por qué Abraham hizo esto? Versículo 19, el autor de Hebreos nos dice por qué. Abraham creía de que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hermanos, en otras palabras, Abraham fue al sacrificio a llevar a su hijo creyendo de que si él mataba a su hijo, Dios tenía el poder para levantarlo de los muertos. ¿Sabías eso? Fíjate, lo dice ahí. Abraham creía en Dios de tal manera que él dijo: si yo lo mato, Dios puede levantarlo de los muertos. Es interesante que esto, dice el autor de Hebreos, es una figura también de lo que volvió a recibir. Lo que Abraham no vio con sus ojos, nosotros hoy predicamos. Dios mató a su hijo en la cruz del Calvario, lo aplastó por tu causa y por mi causa, pero al tercer día lo levantó entre los muertos. Eso es la promesa. Abraham entonces creyó a Dios. Este pequeño personaje clave en la historia de la Biblia, el cual se considera padre de la fe, creyó la promesa de Dios. No solo que sería heredero del mundo, no solo que tendría un hijo, sino que también Dios, incluso aunque la muerte misma esté delante de él, cumpliría su promesa. Ahora, ¿cómo Abraham logró la promesa? La pregunta es casi retórica, versículo 18 al 22. Él creyó en esperanza contra esperanza. Hermanos, la promesa de Dios cumplida a Abraham se dio ni más ni menos porque él le creyó a Dios. Ahora quiero que veas algo muy interesante en esto.
Muchas veces nosotros dividimos la idea de creer con el accionar. Y eso es un gran error, porque es consecuente. Hermanos, es imposible decir creer a Dios y cuando Dios te pide algo, decir Dios te creo, pero ¿sabes qué? Nada. Lola, pero te creo, pero ni loco hago lo que me digas. No es consecuente, hermanos. El hecho de que Abraham haya creído a Dios para obtener la promesa fue consecuente con el actuar de Abraham. ¿Se entiende? Yo no puedo decir creer a Dios y no hacer lo que Dios me pide hacer. Incluso, hermanos, quiero que comprendamos esto. El hecho de creerle a Dios es nuestra mayor esperanza de vida. Abraham creyó a Dios en esperanza e incluso en contraesperanza. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en Romanos es que Abraham creyó teniendo esperanza, pero en el momento en el cual su esperanza decaía, él incluso ahí también creyó a Dios. La consecuencia inmediata es que Dios lo hizo padre de muchas naciones, el cumplimiento de la promesa. En otras palabras, hermanos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las aparentes imposibilidades, Abraham se mantuvo firme en una fe inquebrantable. No dudó de la promesa de Dios. No dudó. Ahora quiero que entremos un poco en escena vos y yo. ¿Quiénes son los herederos de esta promesa? En esto ha habido un debate durante mucho tiempo, el cual considero que la Biblia, este debate no lo acepta, lo deja muy en claro. ¿Quiénes son los herederos de la promesa de Abraham? Nosotros, afirmamos, nosotros. Vuelvo al momento en el cual los judíos le dijeron, los fariseos le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Sin embargo, Jesús dijo, su padre es el diablo. Porque si fuerais hijos de Abraham, entonces no querrían matarnos. Nosotros somos herederos de Abraham porque hemos creído la promesa de Dios. Porque hemos creído de que el Dios que proveyó el sacrificio en el tiempo de Isaac, del sacrificio de Isaac, ese mismo Dios que proveyó un cordero, ha provisto de un sacrificio perfecto para nosotros por nuestros pecados. Por la ley fue dada a Abraham, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, para la que de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. En otras palabras, si creíste en Dios, en el Evangelio de Cristo, entonces ahora las promesas de Abraham son trasladadas a tu vida y a mi vida. Si creíste en el Evangelio de Cristo Jesús, el cual puede levantar incluso de los muertos, entonces ahora sos parte de la herencia prometida. La herencia prometida no es exclusiva para los descendientes físicos de Abraham,
sino que también se extiende a todos nosotros, los que creemos en Dios. Por último, ¿cómo conectamos esta fe de Abraham, las promesas dadas a Abraham, la cual nosotros también nos beneficiamos? ¿Cómo la conectamos con el Evangelio de Cristo Jesús? Versículo 22, por lo cual también le fue contado por justicia. Ahora bien, no solo fue escrito por él, sino también por nosotros, a quienes serán contados los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. La fe de Abraham le fue contado por justicia en aquel que había de venir. Y esa misma justicia ahora se aplica a nosotros, los que creemos en aquel que ha venido y que volverá. Aquel que fue entregado por nuestros pecados y resucitado al tercer día para nuestra justificación. Hermanos, si creíste en el Evangelio de Cristo, entonces las promesas de Dios son para vos. Antes de terminar, quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas. Rápidamente. Primero que debemos decir es que debemos creer en las promesas de Dios. Fortalecer nuestra confianza en las promesas de Dios. Incluso en situaciones en las cuales consideramos casi imposible. Creerle a Dios, hermano. Incluso cuando otros te digan o duden de lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces es el momento en el cual debes creerle a Dios. Imagínense las personas alrededor de Abraham, siendo casi de 100 años. Abraham diciendo, Dios me prometió un hijo. Imagínense las risas, carcajadas, las burlas. Sin embargo, Abraham creyó las promesas de Dios. No importa las circunstancias que estés viviendo a tu alrededor. No importa que no veas claro lo que Dios te ha prometido, las promesas que Dios te ha hecho. Importa en que le creas a Dios. Lo segundo, debemos reconocer que la justificación y la herencia espiritual, las promesas, esa promesa el cual venimos hablando, no depende de nosotros. El hecho de que puedas ser parte de las promesas de Dios y que puedan las promesas de Dios ser parte de tu vida, no depende de vos, no depende de mí, sino de la fe en Cristo Jesús. Es muy diferente. No depende que yo obre, sino que depende que yo crea en Cristo Jesús. Lo tercero, la Biblia nos da esta hermosa verdad. Nosotros somos incluidos en estas promesas. No importa tu origen, no importa tu trasfondo, no importa de dónde vengas, no importa si para alguien no tenés valor, no importa si tu familia no fue muy importante, no importa. Lo que importa es que Dios te ha elegido y Él te da sus promesas. Lo cuarto, debemos vivir una vida de gratitud y alabanza, porque Dios es fiel en cumplir sus promesas.
cuando te preguntes a vos mismo, ¿por qué debes venir a alabar el nombre de tu Dios? Entonces recordá que Él es fiel a sus promesas. Hermanos, la fidelidad de Dios debe ser el motor que nos lleve cada día a adorar el nombre de Dios. Por último, hermanos, somos llamados a compartir el Evangelio de Jesucristo a otros, invitándolos a poner su fe en Cristo Jesús para recibir la justicia de Dios y la herencia espiritual que Él ofrece. Hermanos, nosotros no creemos en el sectarismo. No somos eso. Estamos ansiosos, deseosos de poder invitar a todos los hombres a venir a la salvación en Cristo Jesús. Hace unos días alguien me dijo, ustedes son un grupo cerrado que creen que Dios los eligió y que nadie más puede entrar ahí. Hermanos, por Dios. Eso es una caricatura de lo que verdaderamente creemos. Queremos rogar a los hombres a venir a Cristo Jesús. Queremos comprometernos, debemos comprometernos a predicar la palabra de Dios para que otros puedan venir a salvación. No creemos en la frialdad de quedarnos sentados esperando que Dios obre. Dios nos ha encargado a nosotros, a vos y a mí, la gran comisión. A todos los hombres. Vayan y prediquen a todos los hombres. Pero no son elegidos. ¿Qué te importa a vos? Pero, ¿cómo sé yo? Dios no te dijo que vayas a saber. No sabemos absolutamente nada de Dios. Somos finitos y Él es infinito. ¿Quién sos vos para cuestionar el mandato de Dios? Solo andá y predicá. Y Dios, que es fiel, traerá salvación a las personas. Dios no quiere que nadie perezca. Dios ama a los hombres. Él quiere la redención de los hombres. Debemos rogar a los hombres a poner su fe en Cristo Jesús, porque es la única manera de ser parte de la promesa de Dios. ¿Estás confiando en Dios, en sus promesas? ¿Estás confiado en que Dios te ha hecho parte de su pueblo? Ahora sí podés cantar Padre Abraham. Tenía muchos hijos. Uno eres tú, el otro. Ahora sí tiene sentido. ¿Ve cómo de chiquito hacíamos teología? ¿Ves? Podés estar confiado en las promesas de Dios, el cual levantó a su Hijo Jesús de los muertos. ¿Querés ahora compartir de esas promesas? ¿O es parte solo de el primer amor pasado? No quiero hacer reconocimiento ni nada por el estilo, no es eso, de verdad. Pero me encanta ver cuando dentro de la congregación hay personas
a otras personas a la iglesia. Hermanos, eso es un testimonio de creer en las promesas de Dios. Y es decir, yo me beneficié de estas promesas de Dios y ahora quiero que mis seres queridos, mis amigos, mis amigas, mis familiares también sean parte de estas promesas. Hermanos, esto debería ser parte cotidiana de nosotros los creyentes. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, yo amo a mi familia, pero nunca le predicamos el Evangelio? Y están yendo al infierno y decimos, los amo, pero que se pudran en el infierno, no importa. No, hermano. Yo amo a mis amigos, pero que hagan de su vida lo que quieran. Yo no me meto ahí. Yo, mi religión, no, hermano. El creer en las promesas de Dios también te lleva a actuar conforme a eso y a invitar a otros a también recibir de esas promesas. Gloria a Dios por los hermanos y hermanas que se comprometen y están deseosos de que otros vengan a la salvación. Quiero que terminemos orando.